Instala gas natural y disfruta de agua caliente sin interrupciones y te regalamos 100 euros. Muy buenas noches, está empezando en este momento otra edición más de Conocer Marbella. Hoy me acompaña una marbellera nacida en 1940. Cuando se trata de una mujer dicen que falta educación decir la edad, pero es que lleva los años tan bien llevados que ¿por qué no decir que nació en 1940? Por sí misma tiene mérito suficiente para estar en el programa, pero vamos a aprovechar para rendir homenaje también a su marido. Empezaré diciendo que ella se llama Carmen Urbano Ortiz. Es viuda de Antonio Lorenzo, que fue un gran futbolista en Marbella y fuera de Marbella. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por venir aquí. Gracias a ti por invitarme. Tú eres también una mujer muy solidaria. Pues sí, es lo que puedo. Hombre, lo digo porque ahora mismo eres uno de los sostenes de Manos Unidas en Marbella. Bueno, colaboro con mi hija porque ella necesita ayuda y hago lo que puedo por ayudarla a ella, y ya de camino también, sin querer, me he ido metiendo en Manos Unidas. Tu hija, que es Inmaculada Lorenzo. Inmaculada Lorenzo. Que también ha estado en este programa más de una vez. Sí. Con sus por labores, méritos propios ella. Por supuesto. Yo no tengo méritos para ello. Tú eres una marbellera que un poco más y a tu madre le coge el parto en la traca de la feria. Por poco. Porque fue llegar de ver la traca y ya empezó con los dolores. Y yo nací, tú sabes que la feria antes era la víspera el 10 de junio, el 11, 12 y 13 terminaba, que era la traca. Y después de la traca, a las 5 y pico de la mañana, pues cuando ella se fue a su casa, empezó con los dolores, y yo nací la madrugada del 14 al 15 de junio de 1940. No está mal. ¿Cómo era tu familia? Pues mira, mi familia era como es natural, de campo, porque ellos tenían la Huerta Alfaro, ellos vivían en la Huerta Alfaro. Hoy, después fue el vivero forestal, y hoy es el Parque de la Constitución. O sea que estoy muy orgullosa de haber nacido en el Parque de la Constitución. Y durante mucho tiempo también la gente de Marbella, que yo le llamaba la Casa de Girón. Sí, posterior, cuando ya la expropiaron para hacer el vivero forestal. Yo salí de allí con 6 meses, que fue cuando expropiaron la finca e hicieron el vivero forestal, y fue la casa de José Antonio Girón. Tú aquella casa no la recordarás porque tú no andabas cuando la familia Yo salí se tuvo con 6 meses, pero mi madre dice que todavía está la palmera que estaba al lado de la casa. Eso sí. Dice mi madre, porque gracias a Dios vive, tiene 94 años recién cumplido, pero vive y tiene muy buena memoria. Pues te felicito. Gracias. Tener una madre de 94 años y además a tu hija Inmaculada le digo que teniendo una abuela de 94 años hay que disfrutar de ella. Pues sí. Porque cuando las abuelas se van son irrepetibles. Exacto. Dicen que madre hay solamente una, abuela hay 2. Sí. Y hay que mimarlas. Yo las recuerdo a las 2 muy bien, además eran hermanas, mis abuelas. ¿Os vais después a la calle? A la calle Misericordia número 8. A la calle Misericordia. La calle Misericordia número 8, mi abuela, porque en la Huerta Alfaro vivía mi abuelo, lo que pasa es que mi abuelo murió antes de comenzar la guerra, murió mi abuelo, y entonces vivía mi abuela, mi tío que estaba soltero, un hermano de mi padre, porque el mayor murió en la guerra, mi padre y mi tía con su marido y sus hijas, con las 2 mayores, mi tía Carmen. Todos vivían de la finca, más los obreros que tenían que tener porque había producción para ellos. Y al expropiar la finca, pues claro, mi abuela también tuvo que salir, salieron todos, y entonces nos mudamos en la calle Misericordia número 8, mi abuela en la parte de abajo y nosotros en el primer piso. Y yo siempre cuando despertaba, ya cuando me fui haciendo mayorcita, porque de aquella casa me vine con 5 años, lo que me encontraba era la casa quemada, como yo decía, que era la casa que había sido de don Eugenio Lima y de doña Carola, que la quemaron en la guerra.
La quemaron en la guerra. Es un episodio muy conocido de la guerra. Sí, porque él me parece a mí que fue alcalde y por ese motivo quemaron su casa. Y yo la primera imagen que veía, porque yo entré en esa casa con 6 meses, salí con 5 años, pues lo primero que veía cuando me levantaba era la casa quemada. No sé si has dicho los hermanos, ¿cuántos hermanos erais? Nosotros somos 5, yo soy la mayor, después, pero nos llevamos años, porque Paco yo le llevo 4 años y medio, o casi 5. Después va Antonio, que le llevo 8 años y medio, a Juan le llevo 12, menos un mes, porque Juan cumple en mayo y yo cumplo en junio, y a Encarni, que es la pequeña, le llevo 18 años. No está mal. Y soy la mayor de todo. Estupendo. Esta foto te vemos ahí con un abriguito. Ahí, según mi madre, tenía yo unos 7 meses por ahí, porque pues yo anduve con 9 meses. ¿Ah, sí? Yo anduve con 9 meses porque al año de nacer, que fue la feria nuevamente de Marbella, dice mi madre que yo ya corría por toda la Alameda. Entonces, si yo estaba corriendo por la Alameda, quiere decir que yo ya llevaba meses andando, porque si no hubiera ido dando traspiés, pero no corriendo. Claro. O sea que ahí tendría yo unos 6 o 7 meses. La Alameda entonces estaba terriza, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo no recuerdo si yo también la conocí terriza. O por lo menos, si no terriza, de cemento. Yo creo recordar la Alameda en los años 60 terriza. Pues puede ser que era terriza, sí, puede ser. Puede ser. Ahí tenía yo eso, mira, se ve la mano de mi madre cogiéndome a mí la mano para que no me cayese, porque claro, me pusieron el harto de un sillón, pero por lo que se ve anduve muy, muy pronto, con 9 meses. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres, como te ¿Del digo, campo? Sí, del campo. Mi familia era del campo, porque ya lo digo yo en el vídeo que le he subido a Antonio en el primer aniversario de su muerte, en un YouTube que he hecho, y me lo montó Ahí estoy con mi hermano Paco, mi hermano Antonio, el que está un poquito más alto, pero es el más pequeño, y yo ahí tenía 13 años. Pero antes de llegar a los 13 años, vamos a hablar un poquito de tu etapa escolar. Sí, yo primeramente estuve de párvulo en la calle Ancha, lo que después fue el restaurante La Fonda, con doña María Galacho. Ahí estuve de párvulo. Y ya después mi madre me pasó al colegio de doña Luisa, que era en la calle Valdés. Doña Luisa era de Armas Tomar. De Armas Tomar. Yo tengo muy malos recuerdos. No le guardo rencor, porque no soy rencorosa, pero yo pasé mucho en ese colegio y pasé mucho con doña Luisa, hasta el punto de que mi madre ya se dio cuenta cuando me quemé la cara. A ver, ¿eso cómo ocurrió eso? Pues mira, eso ocurrió. Yo estaba de pago, porque allí era de pago, no es que estuviese gratuito ni nada, pero ella nos mandaba a las niñas a hacer cosas, y ella tenía su muchacha y todo, pero nos mandaba a hacer cosas. Y ella tenía una niña de una amiga y estaba mala, enfriada, no sé, había cogido un enfriamiento, estaba en la cama, y ella había puesto en la candela una cantimplora tapada con un tapón de corcho, con agua para calentar, para ponérsela a la niña en los pies. Y yo tenía 11 años. Y me dice: Carmelita, a mí me decían Carmelita de niña, ve a la cocina a ver cómo está el agua. Yo con 11 años, pues cogí un paño de la cocina, un trapo, porque entonces eran trapos, no eran paños, cogí un trapo, sujeté con una mano la cantimplora y con otra quité el tapón de corcho. Y el vapor salió inmediatamente. Y me fue derecho a la cara y me quemé la cara. Bueno, la piel me la quitó don Antonio Maíz, tenía la piel de la cara, en la nariz, y en las cejas el resto. Me quedé sin piel ninguna en la cara. Y lo peor que pasó fue que yo me fui a la clase y digo: doña Luisa, que me he quemado. Y entonces ella me llevó a la cocina y un trapo de la cocina también lo mojó en el fregadero y me dio en la cara. Y cogí una infección horrorosa la infección que cogí. Vaya con doña Luisa. Sí. Total, que tus padres se convencieron que la pedagogía de doña Luisa no era muy buena. De los llantos que yo iba todos los días llorando a mi casa por las palizas, por las orejas de burro que nos ponían en el balcón con las orejas de burro. Y después te vas a un colegio de una verdadera institución y una verdadera maestra, porque yo Doña Carola Lima. Doña Carola Luque, la señora de Lima, doña Carola Luque. Yo estuve encantada con doña Carola. Además, doña Carola se interesó mucho por mí, porque ella vio que yo tenía mucho deseo de aprender, porque con doña Luisa se aprendió lo primordial, ¿no? Las 4 reglas, diríamos, sumar, restar, multiplicar y eso, y leer, pero sobre todo bordar.
Ella sí nos enseñó a bordar, que de hecho yo, mi limonera de comunión, ¿Te lo hiciste tú? que yo no tenía, yo cumplí, un mes antes de los 8 años me hice la primera comunión, el 2 de mayo de 1948. Y yo la limonera mía de comunión me la bordé yo en oro. ¿Quién te dio la primera comunión? A mí me la dio, la primera comunión me la dio don Manuel Ballestero. Que estuvo anteriormente a don Rodrigo. A don Rodrigo. Después vino don Rodrigo. Y don Rodrigo fue el que me casó y bautizó a mis hijos. Después vamos a ver imágenes de tu boda. Sí, son entrañables. Por lo menos un poquito de esas imágenes. Y llegas hasta el punto de hacer el bachillerato elemental, ¿lo llegas a hacer o no? Lo que era el bachillerato elemental, que tú sabes, pero eso yo empecé con doña Carola, pero ya vinieron las monjas en el 53, que fue esa foto, y entonces, como era mixto, en aquella época el colegio de la Salesiana era mixto, pues mi madre, para que estuviésemos los 3 hermanos juntos, me pasó a la Salesiana, me quitó de doña Carola. Yo lo sentí mucho, después también me alegré de estar con la Salesiana, yo me alegré también de estar con la Salesiana, pero yo sentí mucho que me quitara doña Carola, porque doña Carola tenía mucho interés por enseñarme. Además, como sabía que me gustaba la historia, aunque yo soy de matemáticas, de hecho saqué matrícula de honor en ingreso de bachiller por las matemáticas, y entonces doña Carola me gustaba mucho la historia también, y me dejó prestada una colección, recuerdo que eran unos libritos pequeños naranjos de la historia de España. En el colegio de doña Carola, a la niña o al niño que se portaba mejor le ponían una medalla, y después de cierto tiempo la medalla pasaba a ser propiedad del niño o de la niña. Yo eso no lo recuerdo. Por lo menos. Además, doña Carola éramos niñas solo, que yo recuerdo, éramos niñas solo. Quizás eso que estoy contando es más tarde ya, en los años. Puede ser que fuese ya después. avanzados los años 60. Sí, puede ser que fuese después. Yo no recuerdo porque. Vamos, lo digo porque es que sí, un hermano menor que yo, mi hermano Antonio, tenía la medalla en propiedad. Sí, no, yo éramos solamente niña, y de hecho ella tenía público y privado. Sí. Entonces, por las mañanas, las que éramos privados teníamos costuras en una clase, y el público tenía las clases en la otra clase con ella. Y Carolita era la que nos daba la costura. Y por la tarde era al contrario, las niñas del público tenían la clase de costura y nosotros la clase con ella. Tenemos que decir que doña Carola, la maestra doña Carola, era la abuela de Carola Herrero. De Carola Herrero y de Antonio Herrero. Y de Antonio Herrero. De Antonio Herrero. El periodista Antonio Herrero. Yo le tuve muchísimo cariño a doña Carola. La recuerdo con mucho cariño. De hecho, Carolita, cada vez que me ve, la madre de Carola y de Antonio Herrero, cada vez que me ve, y Marucci, dice, ¿cuánto te quería mi madre? Vamos a comentar algunas de las fotos porque si no se van a quedar sin verlas rápidamente. Esta. Mira, esto fue en la Plaza de Toros portátil que se montó en el Molino de Viento. Ajá. Mi padre era un aficionado a los toros, yo también soy taurina, Antonio, aunque era futbolista, también era taurino, y entonces él con un grupo de amigos que era Paco Guerrero, Joaquín Gómez Agüera, Paco Cueva, el tío de Antonio, mi padre Manuel Ramos Vázquez, que le llamaban el gasolinero. Todos ellos pues decidieron traer toros a Marbella y montaron la Plaza de Toro portátil en el Molino Viento. Porque antes se había vivido la de don José Otal, donde alrededor del fuerte o por ahí por esa zona. No, esta fue en el Molino Viento en el año 53. Sí. Y Miguel Mateo Miguelín se vestía de torero en mi casa y salía vestido de torero de mi casa, que murió, por cierto, murió en el 2002. Porque estaba yo precisamente en la cama después del accidente que tuve de tráfico, que estuve 25 días inmóvil, y lo escuchaba en la televisión, lo escuché porque era lo único que podía ver en la televisión, escuché que murió de un cáncer de colon. Voy a pedir al realizador que me pase las fotos con más ritmo. Vamos a ver. Ahí estoy yo, que soy la que tengo el clavé aquí en el pecho. Esta es Pepi Ramos, que ha muerto. Esto, mira, en el casino. Mira, esta primera de aquí. ¿De aquí es la izquierda o la derecha de la imagen? Aquí a la izquierda. De la pantalla, ¿no? De la pantalla, sí. Esa es Maripí, prima de Manolo Quiroga. He retomado con ella la amistad y con Manolo Quiroga de casi a los 60 años, después de 50 y tantos años sin saber uno del otro. ¿Tú sabes cuándo la retomé? ¿Te acuerdas el concierto que se hizo en la Plaza de Toro para Manos Unidas? Sí. Bueno, pues como la GAE nos cobró tantísimo,
Vaya cara de las GAE. 4.096 euros. Ponerse a cobrar para algo de manos. 4.096 euros, todo porque los actores no cobraron. Pero hubo gasto porque el hotel regaló para habitaciones, pero no todas, porque eran muchos artistas, porque vino el grupo siempre así completo, los Morancos, José Manuel Soto, la C20, total, que cobraron algunas, ahí con mi marido poniéndole la cinta en una feria de Marbella. ¿En qué momento conoces tú a tu marido? Mira, yo conocí a mi marido precisamente, yo no sé si tú recuerdas, tú eres muy joven, La Jaula. Ya quisiera yo ser muy joven. Él va a La Jaula. Pues recuerdo de muy niño La Jaula. La Jaula, bueno, pues frente... Que se quitó en el 65, creo, así. El gasolinero tenía una caseta de madera y la gasolina estaba frente a la de La Jaula. Y él, cuando vino a Marbella, pues que mi padre fue socio, porque mi padre francamente le ayudó cuando vino. Tengo que decirlo porque es la pura verdad, se molesten o no se molesten. Y entonces yo me hice muy amiga de sus hijas, de Remedine, que por cierto es mi comadre, la madrina de Isma, y de Carmelita. Y allí pues ellas se iban, para que su padre descansara, se iba. Y yo me fui con ella. Y Antonio fue a echar gasolina antes de irse a Málaga, al mechero, que eran de estos de mecha. Pero bueno, Antonio tenía 17 años, de estos de mecha, y fue a echar gasolina porque ellos tenían una botella allí y le echaba gasolina a los mecheros. Y yo tenía 12 años, yo estaba empezando entonces a salir al mundo. Y yo me quedé así y me lo presentaron. Y luego le dije yo a ella, ¿pero quién es este muchacho tan guapo? Dice, pues no lo conoce, este es Antonio Lorenzo. Yo no lo conocía. Y a los pocos días iba yo por la Alameda con mi hermano Juan, que le llevo 12 años. Iba yo con mi hermano ese verano en brazos y me lo crucé y me dijo, que también se lo dije a Cristina porque lo repito mucho, ahora llevas a tu hermano, pero con los años llevarás a mis hijos. Y se cumplió. Con los años lleva a sus hijos en brazos. Eso da para una película. Pues sí. Eso es un diálogo de película. Bueno, yo estoy escribiendo la historia, pero para mis hijos, ¿eh? Yo estoy escribiendo, ya tengo bastantes capítulos escritos, pero para mis hijos, para que conozcan esa parte que ellos desconocen, Carmen, de la vida de sus padres. Que como dicen los jóvenes hoy día, tú eres un crack. Vamos, sí. El juego que puedes dar. Sí, tengo una historia para escribir. Hombre, yo escribo para mis hijos, yo no escribo para publicar nada porque yo no estoy preparada para eso. Pero bueno, a mí en la información que me han facilitado sobre ti, a mí me llamó la atención un comportamiento entre Antonio Lorenzo y tú, tan moderno y tan vanguardista en esa época, como el hecho de que os gustabais, pero mientras tanto la cosa cuajaba o no, tú salías con otros chicos y él con otras. Por supuesto que eso es muy avanzado para la época. Bueno, mira, nosotros nos gustábamos, los dos, y de hecho, él dice que él se fijó en mí con 11 años, cuando yo estaba con las pomadas de las quemaduras. Qué abusón, ¿eh? O sea, se fijó en mí, yo no me fijé en esto después, porque yo con 11 años no me fijaba entonces los niños. Y la verdad, desde los 12 hasta los 16 años, mi padre no me permitía tener novios porque yo era muy joven. Y entonces tú sabes que éramos muy respetuosos con los padres y obedecíamos mucho. Y yo pues no me podía poner en relaciones con él porque era muy niña. Aparte, él también era otro mundo en el que el hombre tenía otra libertad que las mujeres no teníamos. Entonces él se paseaba y sacaba lo que podía de otras chicas que él me respetó siempre. Eso sí, él me respetó siempre y entonces yo salía con otro chico, pero como yo decía, ahí tenía yo 16 años, eso fue en el 56, me la hice precisamente para regalársela a él. Parecías una actriz cinematográfica de la época. Muchas gracias. Había quien decía que yo me parecía a esta, ¿cómo se llama? Esta actriz que hizo Casablanca. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman mucho más guapa. Bueno, ¿Dónde va a parar? Algún parecido puede haber. Ingrid Bergman es guapísima, yo no me parezco a ella, pero vamos, me decían. Y esa me la hice precisamente para dársela a él. Pero Antonio era futbolista. Sí, Antonio era futbolista. Ay, qué guapo está ahí. Además, la dedicatoria que me tiene, esa la llevo siempre en mi monedero. Ha sido el amor de mi vida. Era un hombre atractivo, ¿verdad? Muy guapo, pero más guapo por dentro. Quien lo conocía a fondo, tú no ves lo guapo que era como hombre, pero interiormente era más guapo. Pero no es el momento de emocionarse. No. Vamos a contar la historia. Es que ha sido lo más importante. Él era futbolista y fue fichado por el Málaga. Sí, él fue fichado por el malagueño primero. El malagueño. Él era deportista.
Él era deportista desde muy joven, porque ya, yo no sé si tú sabes, lo he dicho a Cristina en la otra entrevista, Marbella representaba a Málaga en todas las competiciones deportivas a nivel nacional. Y entonces él competía y ganó, de hecho, fue campeón de Andalucía de varias modalidades. Y después, pues él resulta que vino aquí un capitán de la Guardia Civil, que luego fue mi compadre, el padrino de mi hijo, y también que me casó, porque él quiso ser el padrino de mi boda. Yo, en un principio, la verdad, me hubiese gustado que hubiese sido mi padre, porque yo con mi padre era pasión, mi padre conmigo, pero este señor se ofreció y mi padre gustosamente le cedió su sitio. El puesto. Le cedió su sitio, porque después tuvimos una relación muy buena con mi compadre, Jiménez Reina, y él fue el padrino de mi hijo, Francisco José. 3 años de novio. De novio 3 años. Y te casas con 19. Y un mes. Me hice novia el mismo día que cumplí los 16 años, que me eligieron dama de la fiesta, que antes... Que salió antes. No sé si salió antes. Y me casé, eso fue, ahí tendría yo unos 14 años. Eso fue que hacíamos en la víspera de la feria, a la Cruz del Humilladero, hacíamos... Una ofrenda, ¿no? No, era como moros y cristianos, ¿no? Y ahí iba yo de dama mora. Al año siguiente fui de reina de Isabel la Católica y Juan Antonio Cueva, el primo de Antonio, de Fernando, y Antonio de Cárdenas. Tú tienes un hijo, fruto de ese matrimonio, que es muy afortunado, porque ha crecido con 4 mujeres cuidándolo. Pues sí. Porque son 3 hijas y un varón. Mira, lo curioso era que cuando me quedaba sin muchacha, porque claro, cuando entraban en la casa, yo estaba trabajando fuera, pero cuando entraba y había 4 niños y tanta tarea en la casa, pues no duraban mucho. Y yo le decía a mis hijas, venga, vamos a hacer las camas. Que Kiko haga, mis hijas le dicen al hermano Kiko, yo soy la única que le digo Francisco o Francisco José. Y digo, que Kiko haga su cama. Y yo le decía, mira, somos 4 mujeres para 2 hombres. Así que las camas las hacemos nosotras. Y ahora, sin embargo, él ayuda en su casa ahí bailando en el casino, y el que se ve detrás es mi cuñado Pepe, con mi cuñada Clara, pero ahí bailando en el casino ya siendo novia de él. Te vas a Málaga, porque allí estaba, digamos, su trabajo. Sí. Y vives en Málaga 3 años. 3 temporadas, sí, 3 años. El primer año estuvimos en Pedragalejo y los otros 2 años estuvimos en la calle Malasaña, muy cerca de la Rosaleda, que por cierto, ahora vive una señora que es de Marbella, que ellos compraron la casa en el 63, nosotros nos vinimos en el 62 y ellos lo compraron en el 63, que es una tía de Enrique Cueva. De Enrique Cueva González, una tía, vive allí en la casa que nosotros vivimos 2 años en calle Malasaña. ¿Tú serías capaz brevemente de describir la Marbella de los años 40, de los años 50? Hombre, de los años 40 yo desde que empecé a tener uso de razón, ¿no? Te puedo describir, pues mira, era, más sencilla, era una Marbella sencilla, pero era una Marbella tan bonita. Se disfrutaba tanto, los vecinos éramos como familias todos, no es como ahora estás con la vecina del lado y no te enteras de lo que pasa, a lo mejor pasa algo y ni te enteras, y sin embargo antes los vecinos se ayudaban unos a otros, estaban uno pendiente del otro, si pasaba algo, ya estaba en mi calle, porque de allí, porque de la calle Misericordia nos vinimos, con 5 años me vine a la calle Comandante La Herrán, ahora es calle Pedraza, en la casa que hace esquina, que ahora está Tatín, que ahora es de Isabel Urbano y de Samper. Y ahí estuve yo hasta el año 48, allí se celebró mi primera comunión en el patio, que entonces no es como las comuniones se celebran ahora. Entonces se tomaba un chocolate y un pastel, ¿no? Los compañeros de colegio, un chocolate, era lo que se hacía. ¿Y sabes quién me llevó a mí de la iglesia a mi casa en la bicicleta, en la barra de la bicicleta? Miguel Romero. Bueno. Miguel Romero me llevó en la barra de la bicicleta de la iglesia a mi casa. O sea, el marido de Maruja Valderrama. De Maruja Valderrama. Que ahí está con su... Aprovecho para saludarla. Sí, ya después te hablaré porque hicimos un teatro. ¿Ah, sí? Y ella era mi madre, que salió antes, hay una foto, esa es la foto de mi boda. Esto es un momento trascendental. Esa es la foto de mi boda. ¿Y cómo fue la pedida de mano? Pues mira, la petición de mano tuvo gracia, porque Antonio no podía ahorrar, por motivos que no voy a contar. Son cosas de familia y privada y no.
pero él decía, si no me caso no voy a tener nunca porque no voy a poder ahorrar. Y entonces decidió de casarse. Y él pues tenía que ir pidiendo dinero de la ficha, porque ellos tenían ficha y sueldo. Y entonces la ficha la cobraban en junio, pero él, por motivos que no viene a cuento, tenía que ir pidiendo dinero de la ficha. Y le dejaba, el club le debía ese año 20.000 pesetas. ¿Que era dinero? Que era dinero. Y me dice, Carmen, si el club me paga las 20.000 pesetas en junio, nos casamos. Eso me lo dijo a mí, pero nadie lo sabía nada más que yo. El 24 de junio le pagó el club las 20.000 pesetas y lo primero que hizo fue llegar a mi casa y decirle a mis padres que se casaba. Mi padre puso el grito en el cielo y dijo que no, que yo no me casaba, que yo era muy joven y que él no daba el permiso. Pero las madres, como son más sabias en ese aspecto, le dijo a mi padre, después a sola me imagino, le dijo, déjala que se case, porque ahora se casan porque quieren. Pero como tú te opongas, a lo mejor se van a tener que casar por otros motivos. Así él te hubiese arrastrado y ya está. Déjala que se case porque ahora quieren casarse, no por imposición. Y por eso fue. Entonces después él se lo dijo a su madre. La madre también decía que yo era muy joven, que si esto, si lo otro, pero al final nos casamos. Porque tu padre debía ser como don Francisco Echamendi, que a todo decía de entrada no y 2 días después decía sí. Decía sí porque mi padre es que era una bellísima persona. Todo el mundo que conocía a mi padre lo sabía. Pacor del Faro. Pacor del Faro. Pacor del Faro. Además, yo lo digo muy orgullosa. El apodo que nos decía a mí Carmelita la del Faro, mi padre Pacor del Faro, por eso, por la Huerta del Faro, porque es donde vivimos. ¿Esta foto? Esta foto fue en Torremolinos, una noche vieja. Y ahí, pues, Antonio era un hombre muy abierto, era muy simpático, como eso, y era siempre el centro de todas las reuniones. Y fíjate que ahí estamos, que están todos pendientes. Está Pepe, mi cuñado Pepe y Clara, Remedine, mi comadre, la madrina de mi hija Inma y el marido. Está también, sin gafas no veo mucho, mi cuñada Paquita y Paco, Anita González y Enrique Nieto, y Carmenchu y Enrique Ruiz. Y en el centro nosotros. Antonio eran 7 hermanos, ¿no? 7, él era el de en medio. ¿Todos varones? No, 5 varones y 2 niñas. Antonio era el medio. Encima de Antonio estaba, primero era Pepe, Paco, Anichi, Antonio, Luis, Jesús y Pepi. Bueno, a mí me han dicho, Carmen, que tú te has casado 3 veces. Sí. ¿Esa qué explicación con el mismo tiene? Hombre. Ah, bueno, como Elizabeth Taylor y Richard Barton. Sí, exacto. A ver, ¿cómo fue eso? Por 3 veces. Mira, me casé la primera boda, la segunda boda fueron las bodas de plata, que las celebramos, gracias a Dios. Ahí estamos, en las bodas de plata. Y ya tenía yo a mi hijo, se casó y tenía ya a su niña chiquita, mi nieta Cristina, que tiene ahora 28 años, y tenía meses, que después se verá por ahí a lo mejor. Y después las bodas de oro, las bodas de plata las celebramos, pero las bodas de oro no, porque yo ya estaba con tratamientos de quimio y como me daban problemas, pues yo no quise celebrarla. Digo, vaya a tener problemas, y efectivamente los tuve. Después de que comimos en familia con mis hijos y mi madre y mi consuegro, el suegro de Inma, como tiene nada más que un hijo y el hombre es viudo, pues cuando tenemos algo está con nosotros. Entonces, después de la comida, me dieron los momentos y tuvo que venir 061. Mis hijos tuvieron que ir a la iglesia a decirle al cura que no podía hacer y nos fuimos al día siguiente. Has mencionado algo muy importante, porque a mí en este programa, cuando vienen personas que son supervivientes, porque en cierta medida muchos somos supervivientes. Sí. Sí. Me gusta porque las personas que son supervivientes siguen adelante con vitalidad, con ánimo, con optimismo, son un ejemplo para los demás que lo mismo tienen un resfriado y ese resfriado les ponen de ánimo por los suelos y son incapaces de levantarse de un sillón. Y estos testimonios son importantes. Sí. Coincidimos un día en el Parque San Antonio y le pregunté a tu hermana por ti. Coincidimos yo poniéndome la quimio y tú con tu operación. Es un hotelito muy chulo aquel. Sí, ya no voy allí, pero vamos, pero estuve, las primeras quimios me la pusieron allí. Porque tú llevas conviviendo con el cáncer ¿cuánto tiempo? Pues desde 2002, casi 10 años. Ahora, precisamente el 25 de julio, el mismo día que hacía los 43 años de casada, veníamos de Linares porque el 24 fue el santo de mi hija Cristina, la pequeña, que vive en Linares, y fuimos a pasarlo con ella, porque Antonio ya se había jubilado, y entonces yo al final de 2001, aunque yo no tenía edad de jubilarme todavía,
Pero digo, yo ya voy a dejar de trabajar, yo ya tenía todos mis hijos casados, todos situados. Y digo, llevo ya 40 años detrás del mostrador. Digo, voy a dejar la tienda para poder viajar, poder disfrutar, porque Antonio siempre me decía, tú no te preocupes, que si ahora no podemos disfrutar todo lo que no queremos, no lo que podemos, vamos a poder después porque vamos a estar jóvenes y los hijos ya criados y vamos a estar jóvenes y vamos a poder disfrutar todo lo que no podemos ahora. Pero tú dices las cosas, pero es Dios el que después te las pones en camino. A los 7 meses de yo dejar de trabajar, fuimos a Linares y a la vuelta tuvimos un accidente de tráfico, pasado Fuengirola, me rompí 2 vértebras, se supone que me rompí 2 vértebras, estuve 25 días inmóvil y no es que me había roto 2 vértebras, es que ahí estaba el tumor. Es que si no tienes el accidente, lo mismo el tumor no tiene solución. Exacto, el médico me decía, dele gracias a Dios de que ha tenido el accidente, y fue el mismo día que hacía 43 años de casada. Vamos a hacer una pausa. ¿De acuerdo? Lo dejamos en ese momento tan trascendental. Vale. Son 2 minutos para la publicidad y regresamos. Estamos hablando con Carmen Urbano.